A tus 6 nace Laila. Sí, mi hermanita, Laila de la cabeza era Brillante. brillante. Hasta los 8 años tu hermana tenía algunos problemas motrices, pero no pasaba de ahí. La violina que recubre el cerebro se le debilita y le provoca una parálisis facial y una parálisis de la mitad del cuerpo, cruzado, ¿no? Ahí empezó una escalera hacia abajo. Lo que a mí siempre más me angustió fue como, bueno, ¿en qué momento Laila dejó de ser ella, no? ¿En qué momento se apagó? Ese fue como el principio de 5 años muy duros. Hasta que, bueno, en ese momento deciden mis padres dejarla en el hogar en uno de los hogares de la obra de Don Orione. Y es uno de los lugares más horribles que visité en mi vida. Y veía a gente igual que mi hermana, y digo gente porque eran adultos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando entraba ahí, lo único que decía era, por Dios, que mi hermana no se transforme en esto, de una persona de 50 años y que esté 30 años así. Por Dios, no. Y por suerte no, digamos, ¿no? Por suerte ella decidió que no. ¿Cómo te definís hoy? ¿Quién sos hoy? Una mina que el laburo la constituye, una mina que es feliz cuando se prende la luz, con mi familia, con la red hermosa que pude construir y que la vida me regaló, que no sé, nada tendría sentido sin eso. ¿Algo de lo que viene te da esperanza? Algo de lo que viene me asusta. Creo que hoy la moneda está en el aire, efectivamente, que todo puede pasar en la próxima elección. Pero sí me asustan las opciones que le podemos llamar de extrema derecha, pero me parece que para que se entienda más es las opciones discriminatorias, que quieren cercenar derechos, que prometen represión, que prometen menos derechos. Eso sí me preocupa mucho. Sofi Caram, bienvenida, muchas gracias. Primera vez acá. Primera vez, sí, y primera vez que vengo a Infobae, sí, Bueno, lo conocía, hermoso. Bienvenida. Vamos a ver si después quieres volver, esperemos que sí. Sí. Sofi, ¿cómo te definís? Uy, mirá cómo arrancás. Mirá cómo te tiré. Por favor, ¿cómo me defino? Te puedo dejar pensarlo y que me lo respondas un poquito más adelante, si querés. Puede ser, pero no, a ver en qué sentido, si querés ir. Pensemos en tu presente. ¿Cómo te definís hoy? ¿Quién sos hoy? Bueno, una mina mucho más asentada que hace unos cuantos años, mucho más centrada, creo, más en eje. Los años, supongo, ¿no? La maternidad. La maternidad, los años, los la 20 experiencia años de laburo, profesión. los 20 años de laburo, las cagadas que te mandás, digamos, que cuando mirás para atrás decís, ¿cómo puede ser que hiciste esto? Pero que cómo sirve eso también. Entonces supongo que me defino una mina de laburo, una mina que el laburo la constituye, que eso a veces es difícil de entender para el que no labura de esto o para el que no labura de lo que ama, que es una fortuna y un privilegio hoy, sobre todo en nuestro país, poder vivir de lo que amamos. Una mina que es feliz cuando se prende la luz, ¿no? Con mi familia, con la red hermosa que pude construir y que la vida me regaló, que no sé, nada tendría sentido sin eso, pero me defino sobre todo una mina de laburo y feliz laburando. Es importantísimo. Clave. Vos recién decías, ¿no? Tener el privilegio de tener trabajo y de lo que uno disfruta es un montón. Sí, y hoy, incluso en la ola de la maternidad y con un bebito y todo, mi único momento fuera de casa es el laburo. Entonces mi placer hoy es el autocuidado, ¿no? Y el momento de placer es cuando estoy laburando. Vamos a hablar de la maternidad, por supuesto, porque es un tema que sabes que me interpela un montón también. Total. ¿Cuánto tiene? ¿9 meses el bebote? Bebote nuevo, hijo nuevo, tiene 9 meses. ¿Y el hijo que viejo? Va a cumplir ahora, hijo viejo cumplió 6 años, es un chabón total. Un adolescente de 6 años. ¿Viste cómo son? Hay algo que pasó con los chicos que la adolescencia les empieza... Vamos a ir a las infancias también, sí, por supuesto, porque sé que es un tema que trabajás, sí, y te gusta, pero sí, vamos un poquito para atrás, que también tiene que ver con esta que sos. Sí, re. Vos nacés en el 83 y sos hija única hasta tus 6 años, más o menos. Sí, mira, con los 40 años de democracia. O sea, nací en agosto del 83, todavía dictadura. En diciembre asume Alfonsín, mis viejos me llevan bebita a la plaza, obviamente a celebrar el advenimiento de la democracia. Ya había unos padres comprometidos socialmente, o sea, ya sí, eso venía de casa, venía de cuna. Vino de casa, sobre todo de mi viejo. ¿Militaba? Mi viejo papá? Militante, sí. ¿Dónde? No sé muy bien, pero anduvo la juventud peronista, dando vueltas por ahí, pero más, mi viejo era más de la izquierda. De la izquierda. Digamos, una familia progresista.
más que desde lo partidario, desde las ideas del progresismo. ¿Una familia que cómo pasó la dictadura? Pasó la dictadura dentro de todo bien. Okay. Mi viejo obviamente que tuvo que dejar de militar, pasaron mis viejos la dictadura en la escuela secundaria, después estudiando. Mis viejos se conocieron en la escuela de periodismo. Mi viejo después ejerció un poco, estuvo en la revista Humor, pero mi viejo después estudió historia y no se dedicó al periodismo, no vivió del periodismo. Y mi mamá estudió también el círculo de la prensa, pero no se dedicó a eso, es artista, hizo otras cosas en su vida. Okay. Así que un poco la familia fue eso, pero mi familia fue escuchando a M, escuchando a Liberty, o sea, la banda de sonido de casa era Pepe Liayev, La Nata en su momento, el otro La Nata, ¿no? Y mi abuelo paterno sobre todo. Mi abuelo paterno fue un tipo que si bien con mi viejo de adolescente se recontrapeleaban, porque mi viejo era un tipo de izquierda y mi abuelo le discutía bastante, y mi abuelo era muy antiperonista. Después mi abuelo se hizo un ultra fanático de Cuba. O sea, mi abuelo me llevó 2 veces a Cuba cuando yo era chiquita, cuando tenía 11 años y cuando tenía, un poquito más, no me acuerdo. Pero me llevó 2 veces, después fui yo sola otra vez a los 18 años, hicimos muchos amigos allá. Pero hacer turismo social, a conocer el Cuba de verdad. A entender Cuba de verdad. Exacto. O sea que vengo de ahí y de un abuelo que me llevaba a discusiones y a espacios políticos sobre Cuba y la izquierda, digamos. Que, con compromiso social y en lo económico una clase media laburante. Muy laburante, de pelearla mucho. Mi viejo laburó en una fábrica en San Martín, o sea, era profesional, pero para poder mantener a la familia laburó en una fábrica de tintas, que hoy ya no existe más. Se la llevó puesta la gestión del gobierno anterior, como a muchas pymes. Y mi viejo se levantaba a las 5 de la mañana, iba en bicicleta a laburar a la pyme. En 2001 estuvo suspendido 8 meses, casi sin cobrar. O sea, pasamos lo que pasó la mayoría de la familia de clase media argentina. Clase media argentina, sí, básicamente. A tus 6 nace Laila. Sí, mi hermanita, que pedía, quería tener un hermano, quería tener una hermana. Al día de hoy que me acuerdo el día que mis viejos me dijeron que iba a tener una hermanita, o hermanito, no sabíamos. Me subí a UPA de mi mamá, le toqué la panza y le dije, qué bueno, yo pensé que iba a ser hija única. O sea, felicidad total, quería, y me acuerdo mucho de ese momento. Tengo muchos recuerdos de la infancia y de la primera infancia y de esos primeros momentos. Sofi, yo te pregunto esto y por supuesto hasta donde vos quieras, sí. Y me animo a preguntártelo porque vos lo has militado, y me parece que también te convirtió en quien sos hoy, todo lo que vivieron familiarmente, y vos en particular como hermana de Laila. Laila nace, y cuando nace, ¿estaba todo bien o ya sabían que algo estaba pasando? Laila nace y tiene, esto ya sí lo reconstruyo porque yo no lo recuerdo, tiene alguna convulsión a los poquitos meses, entonces empiezan a hacer estudios y se descubre que tiene el cerebelo más pequeño de lo normal, lo cual le derivó en un retraso madurativo. Entonces, lo que pasaba con Laila en lo cotidiano, con ella en su primera infancia, era, empezó a caminar a los 3 años, por ejemplo, en vez de al año, como la mayoría de los bebés. Pero empezó a hablar antes. O sea, desarrolló muchísimo toda la parte intelectual y el habla y la memoria. O sea, era realmente una luz, Laila, en ese sentido. Pero su motricidad gruesa y motricidad fina se demoraban. Entonces, a priori lo que se pensaba era eso, que tenía un pequeño retraso madurativo en lo motor. Entonces empezó a hacer estimulación temprana. Mucha pelea de mi vieja, sobre todo, y eso lo recuerdo de que Laila fuera a un colegio normal, un jardín normal, que no fuera un jardín especial. Entonces, se logró que Laila fuera a un jardín de infantes del Estado, público, con una celadora que la acompañaba, porque Laila de la cabeza era brillante. Acá hago un paréntesis porque esa lucha de las madres y de muchos padres también, ¿no? Cuando hay alguna discapacidad
con los hijos y que tienen que batallar las vacantes. No sabes lo que fue. El acompañamiento de las prepagas para los distintos tratamientos. Sí, las escuelas que no están preparadas, muchos los docentes. La sociedad que no está preparada. La sociedad que no está preparada. ¿No? Hay un trabajo de las madres y de los padres que hay que sacarse. El sombrero digo las madres porque ¿no? En general... Sí, yo tengo la imagen de mi vieja peleándola. ¿no? Recae mucho ahí y salimos a batallar, así que me permito este paréntesis en eso. ¿Y a vos, que eras una nena, cómo te impactaba eso? Porque... Yo me acuerdo que la acompañaba a veces a sus terapias, la acompañaba a los espacios de estimulación temprana, que aprovecho para mencionarla porque seguro hay un montón de gente que la conoce. Su estimuladora fue Noemí Beneito, que falleció casualmente cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, antes de que naciera mi primer hijo. Noemí fue una de las promotoras del movimiento Pickler en Argentina, del movimiento libre, de las más grosas que tuvo la Argentina, de la autonomía, del movimiento autónomo, y lo aplicaba en discapacidad. No solo, o sea, digo, porque a veces ahora las mamás que investigamos un poco esto de, bueno, no sentar al pibe si no está preparado, Hoy estamos hablando mucho de Hablamos esto. mucho del Y movimiento libre. precursora. Bueno, esa fue punta de lanza en Argentina y Laila la tuvo ella. Ahora, la acompañaba y para mí era como naturalizado. ¿Vos no natural. sentís que perdiste padres por todo el trabajo que tenían que hacer con tu hermana? ¿No te dejó...? No. No. Okay. No sentí eso. Mis viejos creo que hicieron un esfuerzo enorme en ese sentido. No. Lo sentí más cuando a mi hermana le detona la enfermedad a los 8 años, porque fue toda mi secundaria, ¿no? O sea, hasta los 8 años tu hermana tenía algunos problemas motrices, pero no pasaba de ahí. Exacto. No había un diagnóstico en ese momento que fuera dramático. No, para nada. O sea, al contrario, había evolucionado un montón. Okay. O sea, con la estimulación y las terapias venía ¿Y lo que pasa bien. a sus 8 años era algo que ustedes sabían que podía ocurrir? No, ¿qué ocurrió? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Tremendamente sorpresivo. Mira casualmente cómo se une todo. Cuando yo me voy a Cuba con mis abuelos la segunda vez, vuelvo y cuando mis viejos me vienen a buscar, Laila estaba internada. A Ezeiza. Y me entero ahí en el aeropuerto que Laila estaba internada. Vos, en ese momento, 14. Ahí está. Secundaria. Segundo viaje, 14 años, exactamente. Yo soy horrible con las fechas, o mejor que yo con mis fechas. Yo voy con las fechas, no te preocupes. Soy un desastre con la nomástica. Y Laila estaba en el hospital italiano, la voy a ver, y claro, lo que le había pasado, o sea, lo que detona la situación es una desmielinización, que todo esto lo aprendimos después, ¿no? La mielina que recubre el cerebro se le debilita y le provoca una parálisis facial y una parálisis de la mitad del cuerpo, cruzado, ¿no? En ese momento en el hospital estaba con una sonda nasogástrica, pero todavía hablaba, estaba conectada, caminaba mal, pero caminaba. Y ella intelectualmente seguía como impecable. Siempre, impecable. Pero bueno, ahí empezó una escalera hacia abajo y ese primer año, de a poquito Laila empezó a dejar de ser Laila. Dejó de hablar, dejó de controlar esfínteres, dejó de ser quien era. No sabemos muy bien cómo pasó, pero pasó. Y ese año los médicos decían, bueno, va a evolucionar. Ni siquiera los médicos sabían qué estaba pasando. Y ahí empezaron a conectar. Y se empezaron a hacer 1000 estudios y empezaron a darse cuenta que, bueno, ese retraso madurativo que ella había tenido era mucho más que eso. Y eso que estaba latente le detona a los 8 años porque es la edad de crecimiento de cualquier persona y es como una edad crítica en donde muchas enfermedades se empiezan a manifestar, ¿no? Y bueno, pasó a ser una nena en silla de ruedas con una discapacidad profunda, motora y neurológica también. O sea, ahí ya sí había discapacidad neurológica. Ese primer año, o sea, que eso es lo que a mí siempre más me angustió. Fue como, bueno, ¿en qué momento Laila dejó de ser ella, no? ¿En qué momento se apagó? ¿No? No lo sabemos. Y ahí, bueno, ese fue como el principio de 5 años muy duros, ¿no? De 5 años de una enfermedad. Ya te digo, siempre decreciendo, ¿no? Siempre para peor. Sí, pero sin pronóstico, que eso también era algo que decíamos, pero qué poca investigación, ¿no? En este aspecto. Después con los años y cuando yo quise ser mamá, que obviamente hice 1000 estudios sobre mí para ver si eso que había sido genético era o no era hereditario, porque
mi decisión de ser mamá estaba íntimamente atado y ligado a que no pase lo mismo con mis hijos. Entonces, bueno, un montón de estudios sobre mi cuerpo. Miedos que quedan, claro. Pero pánico, imagínate. Y la decisión firme de yo no voy a tener hijos si tengo una mínima posibilidad de que pase lo mismo que pasó con mi hermana. Totalmente firme. Buscaré una alternativa, adoptaré, no sé. La decisión de la maternidad estaba, pero no de la maternidad biológica, en tanto y en cuanto pasara lo mismo o hubiera una mínima posibilidad. Bueno, por eso yo decía, todo lo que vos viviste en esa infancia, adolescencia, y al día de hoy, ¿no? Sí. Marca quién sos, qué mamá sos, qué periodista sos, Totalmente. Qué derechos defendés. Sí. O sea, en ese momento, para entender, ¿había alguna posibilidad de que ella mejorara? ¿Se esperaba? No. ¿La expectativa era que mejorara o ustedes sabían que no había marcha atrás y que no. todo era para peor? Un momento que hubo un clic en donde el diagnóstico fue, bueno, es esto, no hay pronóstico. Y no hay pronóstico de mejora. Entonces Laila podía vivir así 40 años o podía vivir así 5 como vivió, digamos. Afortunadamente no vivió 40 años. Quiero saber, en principio, o sea, hay un momento en el que vos decís, deja de ser quien yo conocía, ¿no? ¿Eso pasa el primer año? Sí, el primer año. ¿Y qué empieza a pasar en tu casa en ese momento? Oh, un despelote. Porque, no sé, es como que entras en una dimensión desconocida, tenés que seguir hacia adelante porque no queda otra que seguir. Te tenés que organizar, imagínate la organización de una familia, que además clase media, con una batalla con la obra social que no nos quería cubrir casi nada. Y acá es donde, mira, empiezo a hablar en primera persona del plural y tuve siempre mis terapias y las psicólogas diciéndome, bueno, pará, porque las decisiones eran de los adultos, ¿no? Y si hay algo que pasó en mi adolescencia es que estuve muy equiparada a un adulto, a una adulta en esos 5 años de la enfermedad, muchas veces teniendo que cuidar a mi hermana, teniendo que tener la responsabilidad de un adulto, que ahora mirás para atrás y decís, bueno, mis viejos hicieron lo que pudieron, hicimos todos lo que pudimos, pero ahí es donde se desdibuja un poco el rol de hija, se desdibuja el rol de hermana. Así todo logré, no sé, los 5 años de mi secundaria estar en el centro de estudiantes, yo hacía patín artístico y también laburaba de profe de patín y entrenaba un montón, iba a los torneos y mis viejos me llevaban, o sea, mi vida igual, esa adolescencia atravesada por esto fue igual una vida de un adolescente que salía, que iba al boliche, que chapaba, que tuvo su primera vez, que no sé, digo... Sí, que fue a la fiesta que tuvo que ir, que se fue de viaje egresado. Y que yo siempre digo, no terminé drogada en una esquina, Tati, ¿entendés? Mis viejos no terminaron divorciados, que podría haber pasado, ahora tienen más de 40 años juntos. Se podría haber desmembrado la familia y sin embargo sucedió lo contrario. Y eso es un enorme mérito. De la red que armaron mis viejos, de mis abuelos. Sin embargo, o sea, la familia estaba, vos lo dijiste bien, estaba atravesada, no estaba cooptada, digamos, no era el 100% de lo que pasaba en tu casa. No. Ese creo que es un gran logro. Sí. Pero bueno, sí estaba atravesada por... Sí. En ese momento, en esos 5 años, tu hermana vivía en tu casa. ¿Hasta cuándo? Sí, hasta 6 años antes de su muerte. Hasta que yo termino el secundario. Porque también un poco lo que pasa en la familia, y vos preguntabas por la organización y demás, es que yo termino la escuela y empiezo a estudiar en Éter, producción de radio, y bueno, un poco lo que mis viejos vieron era, bueno, Sofía ya ahora empieza su vida adulta y ya hay algo, también nosotros necesitamos seguir con nuestra vida y hay algo que, o sea, en casa no había dinero para cuidadores, para cuidadoras, era bueno, tenemos que repensar cómo hacemos. Entonces, sea, eran más o menos los 13 años de Laila. Un poquito antes, porque ella muere a los 13 años, el 1 de abril de 2003. Ok, entonces, por eso. Sí, tenía 13 años, ella había cumplido en octubre. Okay. Y sí, porque el mayor tiempo de la enfermedad estuvo en tu casa. Sí. Y casi siempre iba en deterioro. En deterioro y además un cuerpo de una nena que crecía normal. Entonces, ya manipularla, bañarla, cambiarle pañales, pasarle remedios y alimentación por la sonda nasogástrica. O sea,
imagínate esa vida cotidiana, eso es técnicamente imposible hacerlo porque es 24/7. ¿Y neurológicamente? No, nada. Lo que decían los médicos es que era como un bebé, que tiene registro pero no memoria. Previo a eso, bueno, en casa pasamos convulsiones, pasé yo estando con ella sola y ella con convulsiones y yo sin saber qué hacer. Yo tenía 15 años. Impensable. No, es una tragedia familiar, es una tragedia. Ahora, ella que venía con desarrollo intelectual muy avanzado para hasta sus 8 años, ¿llegó a entender algo de lo que le estaba pasando? No lo sé. Es una de las angustias más grandes, ¿no? No lo sé. No lo sé. Quiero creer que no. Quiero creer que no. Hasta que, bueno, en este momento decidimos dejarla deciden mis padres dejarla en el hogar en uno de los hogares de la obra de Don Orione. Todavía recuerdo ese lugar y es uno de los lugares más horribles que visité en mi vida. Todavía recuerdo el olor de ese lugar, los olores. Y veía a gente igual que mi hermana, y digo gente porque eran adultos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando entraba ahí, lo único que decía era, por Dios, que mi hermana no se transforme en esto, de una persona de 50 años y que esté 30 años así. Por Dios, no. Y por suerte no, digamos, ¿no? Por suerte ella decidió que no. Y estuvo en el hogar 6 meses nada más hasta que falleció, digamos. Es en el momento del hogar en el que vos empezás a entender que vos y tus padres, ¿no? De nuevo, claramente las decisiones no eran tuyas ni las responsabilidades en ese momento, pero es ahí en el que vos decís, ¿esto no es vida? ¿O fue antes? No, fue desde antes, era como... Era un esperar que se terminara ese padecimiento. Sí. Por ella, y hay que decirlo porque la verdad que muchas familias por ahí están mirando y sienten esto y es como muy egoísta. Y una siente que, uy, qué egoísta, pero no es así. Y es un alivio para la familia también. Yo me acuerdo que cuando discutimos la ley de muerte digna y se debatió, salió fuerte la mamá de Gustavo Cerati a decir, yo no quiero desconectar a mi hijo. Y nosotras, que estábamos batallando la ley con unas mamás, con la mamá de Camila y de Melina González, decíamos, buenísimo, porque la idea es que cada familia pueda elegir y decidir y tener la libertad. De derechos, siempre que discutimos derechos se trata de no son obligatorios. Exactamente. Son posibilidades. Pero que la familia que lo necesite pueda acceder a ese derecho, ¿no? La familia del paciente que lo necesita. En ese momento, ¿ya existía la ley de muerte digna? No. No. O sea... Fue 10 años antes del debate de la ley. 8 años antes. Tu hermana estaba en el hogar, ¿y qué es lo que pasa? Tiene un paro cardiorrespiratorio, nos llaman, vamos al hogar, ambulancia, se va al hospital y en el hospital la conectan a un respirador. Pasan las horas, pasa toda la noche. Esto fue un domingo que entra al hospital, pasa la noche, mejora el lunes, entonces los médicos dicen, bueno, vamos a sacar el respirador porque mejoró, prueban de sacarlo, lo sacan, sigue respirando por sus propios medios. Y ahí es donde yo recuerdo, pero muy, muy, muy cabal, una charla con mi papá en la puerta de la terapia intensiva pediátrica, otro lugar del horror, ¿no? En el hospital italiano, que mi viejo dice, bueno, los médicos nos plantearon que puede volver a entrar en crisis y nosotros les dijimos que si vuelve a entrar en crisis, que no la toquen, que no le vuelvan a poner el respirador. Nos dieron la opción, ¿no? 8 años antes de la discusión de la ley, o sea, yo siempre digo, médicos valientes, punta de lanza, porque... Y un poco esto que pasaba, como pasaba con el aborto, que pasaba, pero que no se decía, que era clandestino, que, bueno, damos esta opción, pero es siempre por abajo de la mesa. Uh-huh. Pero era algo, y es algo que pasa y pasaba en las terapias intensivas todos los días, digamos. Pero así como tenías esos médicos, tenías médicos como le pasó a la mamá de Camila, que nace una beba con muerte cerebral y la conecta a un respirador sin siquiera preguntarle a la familia. Uh-huh.
y ahí queda, 3 años. Entonces, bueno, sucedió que Laila volvió a entrar en crisis y que la decisión de mi mamá y de mi papá consultaba conmigo también, y que me acuerdo que yo le dije a mi papá, no la toquen más, basta. Basta, digamos. Y eso se respetó, y eso fue, insisto, algo que no estaba amparado por la ley, y que los médicos fueron muy valientes y que se arriesgaron. Sofi, vos dijiste algo cuando se debatía la ley. Hay 2 cosas que dijiste con las que quiero que charlemos un poco. Una es, si no hay vida digna, que haya muerte digna, ¿no? Porque hay un momento en el que ya no es vida lo que uno está atravesando. ¿Vos lo sentías así? Yo totalmente. Ni ella ni nosotros, insisto. Ni ella ni nosotros. Si no hay vida digna, que haya muerte digna, fue una de las cosas que vos dijiste de cara a ese debate. Y otra que planteaste, me acuerdo, tenía que ver con el momento que atravesaba Argentina y con que estábamos listos para dar ese debate. Recontra. Con que esto estaba sucediendo, con que ya habíamos logrado otras conquistas en materia de derechos y que Argentina estaba preparada para ese debate. Estamos hablando de año 2011 y año 2012, decíamos recién. Pasó tiempo, pasaron otros derechos adquiridos, como la legalización del aborto, de la interrupción del embarazo. ¿No estamos ya para debatir eutanasia? Recontra. Porque, mira, Argentina, lo hablaba con Andrés Gil Domínguez, uno de los mejores constitucionalistas que tiene nuestro país, y yo le preguntaba, le decía, bueno, ¿cómo ves a la Argentina en materia de derechos? Y él me decía, de lo mejor, de los mejores países, no solo de la región, el mejor, ni hablar, del mundo. O sea, tenemos un avance en materia de derechos en nuestro país, de derechos civiles, además con la reforma del Código Civil, del que no gozan otros países. En ese sentido, Argentina es fantástica. ¿Viste esto que Argentina es un país de mierda y que, loco, no somos un país de mierda? Somos un gran país. Tenemos un montón de dificultades, tenemos un montón de problemas, tenemos un montón de deudas a 40 años de democracia. Seguridad, inflación, transparencia en la función pública, corrupción. Tenemos un montón de cosas para mejorar. Pero en materia de derechos civiles, Argentina es realmente un ejemplo a seguir. Somos un ejemplo a seguir. Somos una sociedad que no permitió el 2x1 a los genocidas, que salió a la calle y le dijo no a 4 o 5 jueces del país para beneficiar a los responsables del mayor genocidio de nuestra historia. Somos el país que tiene matrimonio igualitario, somos el país que tiene la legalización del aborto, que tiene muerte digna, y por supuesto que somos el país de América Latina más preparado para discutir la eutanasia, para debatir la eutanasia. El tiempo que sea necesario. Es una sociedad, además, funcionan así las sociedades, pero la nuestra en particular, que a medida que avanza suele ser más difícil retroceder. Bueno, ahora tenemos una extrema derecha que está, ¿no?, queriendo correr los límites hacia lo conservador, pero no solemos dejar que avancen las ideas del pasado. Y eso también es un orgullo nuestro. Y me parece que, bueno, que sea el tiempo que sea necesario, pero que cada persona pueda decidir cómo morir y en qué momento morir, bueno, es el debate del futuro, y del presente y lo que se viene en el futuro. Y es lo inevitable. Digo, el avance de los derechos en las sociedades puede tardar más, puede tardar menos, puede costar un poquito más, puede haber más resistencias, menos resistencias, pero es inevitable. A mí, bueno, nosotras nos parecemos en algunas cosas, podemos estar más distanciadas en otras, pero en cuanto a los temas que nos interpelan, estamos muy cerquita, ¿no? Yo creo que es hora de que este tema entre en agenda, que alguien lo... Bueno, hay proyectos, hay cosas dando vueltas, pero que se empiece a tomar en serio, que se pueda debatir. Puede ser una situación extremadamente dolorosa para
para quien lo está transitando, para los familiares de quien lo está transitando, y les debemos una respuesta. Y hay países en el mundo, digamos también, que no solo ya tienen leyes de eutanasia, que incluyen a niños en esas leyes, claro que incluyen enfermedades no terminales en esas leyes. Que no son terminales, pero que hacen una vida imposible de vivir. Y que de nuevo, los derechos no son obligaciones, son derechos. Y que no todos tienen que tomar, llegado el caso, las mismas decisiones. Pero bueno, démosle a quien necesita esos derechos la posibilidad de elegir. Todo este tránsito en tu vida, todo este recorrido, tiene mucho que ver con la mujer que sos, me imagino. Con la mamá que sos, con la periodista que sos, ¿no? Sí. Y además que fue no elegido, digamos, contar la historia de mi hermana. Fue por mi laburo de periodista. Y por el compromiso social también, ¿no? Sí, pero hubo fue medio casualidad. Fui a hacer una nota sobre la ley al senador Samuel Cabanchí, que en su momento que era el promotor de la ley, y cuando se apaga la cámara le digo, ¿sabe que a mi hermana nosotros no la reconectamos? ¿Cómo es eso? Yo se lo conté como algo re natural, como si le estuviera contando que me tomé un café con leche a la mañana. Y Samuel me dice, pero, bueno, a ver, contame un poco más, ¿no querés contar esto en el Congreso? Yo dije que sí, pero no tenía ni idea, Tati, en el despelote en el que me estaba metiendo, porque después de ahí, durante 2 años, por este doble rol de laburar en la comunicación y tener la suerte primero de que me guste comunicar y de tratar de comunicar de la mejor manera posible para que llegue el mensaje al otro y a la otra. Y después de protagonista, ahí entendí que las historias de vida son lo que modifican las sociedades, que la identificación, que vi a senadores, senadoras, diputados llorando el día que cuento la historia de mi hermana en el Congreso, y claro, eso es lo que conmovió a la clase política, las historias de vida, ¿no? Entonces, bueno, yo decía en aquel momento esta frase de la canción de Jorge Drexler, que valga la pena lo dolido, o sea, el tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Y ahora, a 10 años de la aprobación de esa ley, un poco más, 11 años, que se aprobó además en el mismo día de la ley de matrimonio igualitario, fue un gran momento en materia de derechos para nuestro país. Yo creo que sí valió lo dolido. Obviamente, cambiaría absolutamente todo por tener a mi hermana, o sea, todo. Lo que sea, doy lo que sea. Me voy a casar este año y la quisiera de testigo, no la tengo. Pero bueno, era lo que había, era lo que pasó y valió lo dolido. Porque hoy la Argentina es un país más justo, gracias también en parte al dolor de mi familia y al dolor de mi hermana. Mira, estaba buscando el otro día y me acordé de una frase que me acompañó toda la adolescencia, desde la militancia, si se quiere, desde el centro de estudiantes, desde el compromiso social. Creo que era de Paul Eluard, que decía, en nuestras manos, que son las más poderosas, se encuentra el poder de aplastar la muerte inútil, abolir los misterios y descubrir la razón de nacer y vivir felices. Yo digo, uy, qué carga que nos metió. Pedazo porque de carga, ¿no? Es un laburazo. Dame más liviano. Sí, es cierto que la humanidad tiene mucho poder y tenemos mucho poder para transformarnos. Abolir la muerte inútil como sociedad, digamos que no nos fue demasiado bien, que nos seguimos mandando bastantes macanas, pero lo pensaba desde lo individual y digo, bueno, creo que en una partecita de mí siento que no fue inútil esa muerte y esa tragedia, porque lo pude transformar en algo colectivo. Y que al mismo tiempo pudo transformar mi propia vida. Entendí que no desde el ego, sino desde el dar y en aportar, más allá de que me vaya bien a mí en mi laburo. Ese fue el lugar en donde yo más crecí como profesional, desde ahí. Ahí es donde más aprendí, ahí es donde más sentí que mi profesión tenía sentido, con la responsabilidad que implica nuestra profesión, de tener un micrófono todos los días y no somos simples espectadores o relatoras de la realidad, somos actoras de la realidad. Y eso me modificó como profesional, como persona, como mamá, directamente. Con
El periodismo siempre estuvo. Sí. O sea, eras de siempre. Me hablabas de quiénes escuchaba en tu casa, ya que creciste con la radio. Siempre estuvo ahí, ¿no? Sí. O sea, la vocación estaba clara desde chiquita. Sí. Y no. Toda la adolescencia quería ser abogada penalista. Por lo que veíamos en las películas que hacía un abogado, claro. Por eso, y porque tenía un novio que también quería ser abogado y familia de abogados penalistas. Hoy es uno de los mejores penalistas del país. Se ruido por el micrófono. No, está bien. No voy a decir cómo nos decían en la secundaria porque... No, pero no importa. Pero estábamos en el centro de estudiantes y éramos los dos. ¿Dónde militabas? No, en el centro de estudiantes. O sea, para mí no tenía el Nacional 19 de Villa Devoto, un colegio público divino que amé. No tenía centro de estudiantes. Un profe de historia dijo, che, no hay centro de estudiantes. ¿Quién lo arma? Dale, nosotros. Y como siempre digo, éramos quilomberos políticos. Nos iba muy bien, porque yo no me llevaba materias, me iba muy bien, pero agitábamos. Faltaba estufa, había que cortar beiró. No había gas para las estufas, íbamos a cortar beiró para que nos den gas para las estufas. Nada. Pibes del secundario, abriendo el colegio los fines de semana para ir a jugar al fútbol, para hacer talleres, para hacer taller de periodismo, para, como sí, que... con compromiso adolescente, sí, siendo hija de la generación de nuestros padres que habían militado. Que nos llevaban a las marchas, que íbamos a la marcha el 24 de marzo, que Y nunca en un partido político, siempre desde el progresismo. Después de la secundaria tampoco, en partido. Siempre, nunca. ok. No, nunca. Y entonces esa época de abogada, y en algún momento mi mejor amiga de toda la vida encuentra un volante en el piso de éter y me dice, che, me anoté para estudiar producción. Y yo, ¿y eso qué es? Y ahí me explicó y llegué a casa, pero así, con los ojos abiertos y brillosos, y le digo a mi viejo, le digo, pa, mira esto. Y papá me dice, no, pero no se puede. Y yo dije, uy, no se puede porque hay que pagar. Claro. Porque claro, yo no había pagado nunca por ir a la escuela. Y no podíamos pagar. Y le digo, ¿cómo que no se puede? Y me dijo, no, bueno, no podés hacer las dos cosas. Yo ya estaba anotada en SBC. No podés hacer derecho y periodismo. No, derecho se va a la mierda, no quiero estudiar derecho. Y 2 meses antes cambié y entré a estudiar producción. Y éter para mí fue una fiesta. O sea, fue una fiesta. Descubrí que amaba la radio. Yo había hecho radio con mi viejo, así como en una radio del barrio. Para mí la radio era mi hobby. Nunca pensé que podía vivir de eso. No se me ocurría vivir de la radio. Entro al periodismo por la radio, que es lo que más me gustaba. Bueno, que hoy seguís haciendo, por supuesto, con tu programa, con la esquina ahí en... Sí. Siguen en... no, ustedes se mudan, sí, están en Uriarte, siguen en Uriarte y Nicaragua. Por eso esquina de radio. Ahí te encuentro los domingos a la tarde. Sí. Ahora, Sofi, ¿cómo fue ser mujer y empezar a pisar tan firme en el periodismo político y el periodismo judicial? Difícil. Sigue siendo difícil, ¿eh? Sigue siendo difícil poner un mensajito a un político y que muchas veces tengas que esquivar alguna indirecta. Sigue siendo difícil. ¿Pasa? Por supuesto. ¿Te pasó a vos personalmente? Sí. Un montonazo de veces. ¿No más así con quién? No. No, porque aparte te digo que no me alcanzan los dedos de la mano para contarlos. Los tipos no la entienden todavía. Falta, ¿eh? Y en Comodoro Pi, tierra de machos, ni te cuento lo difícil que es golpear un despacho y que alguien te confíe una primicia o te confíe una información. Insisto, más siendo mujer y no beboteando por los pasillos, ¿no? Es difícil. Creo igual que, obviamente avanzamos. ¿Cuánto avanzamos? Se da a veces en C5N y se ha dado eso. Para mí eso fue fantástico, Tati. Hay veces que conduce Dani Ballester su programa de Debate Abierto y nos hemos encontrado con que somos todas minas. Y no es que alguien dijo, che, hagamos un programa de minas con minas. Sucedió porque logramos ocupar esos lugares. Sí, por capacidad. Por trabajo, por capacidad, sí. Por capacidad y porque... Lo que pasa es que no nos sorprendería que un programa así sea todo de hombres, ¿no? Y mirá cómo nos llama la atención que sea todo de mujeres. Porque todavía falta. Sí. Me impacta y no debería esto que me decís de políticos con indirectas, jueces, a los que hay que bebotear, hacerse la simpática ante chistes que decís, esto está mal. Sí.
señores, no aprendieron nada. Y nos cuesta más a las minas en ese porque sentido, aparte cuando tratás de ubicar a alguien, ay, sos una loca que te lo tomaste a mal. No, no solo eso, se te fue la fuente. O sea, si vos querés hacer, o sea, el periodismo político para las mujeres, siendo que además la política todavía es mayoritariamente de varones, aunque tuvimos una presidenta mujer, aunque tuvimos gobernadora mujer, digo, sigue siendo también un espacio machista, todavía nuestra sociedad es machista. Bueno, claro, cuando esquivás el piropo o esquivás la propuesta indecente, por ahí te quedas sin fuente. Entonces es muy difícil para nosotras también esa línea, esa cornisa, con jefes. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Qué pasó con la maternidad? Y bueno, vos lo sabés, lo transformó todo. Todo. Lo transformó todo. Es conmovedor. Para mí la maternidad es conmovedora, es inexplicable. Vos uno recién de me los misterios de la vida. contabas que te aseguraste mucho antes de buscar ser mamá, por todo lo vivido, también sabiendo, ¿no?, que uno puede asegurar ciertas cuestiones y después la vida, ¿no? Porque podías asegurar la cuestión genética en lo vinculado a Laila, pero después podía pasar cualquier otra cosa, ¿no? La maternidad en un punto es como la pérdida de control absoluta de también. Todo. Sí, de todo. Va, por lo menos para mí. No, pero es que sí. Y todo el tiempo estoy pensando, digo, bueno, a ver, ¿cuándo se van a romper la cabeza y se van a caer de la mesa y voy a tener que salir corriendo? Pero los tengo sanos hasta ahora, y que para mí ya eso es el mayor regalo de la vida. Felices y bueno, desarrollando su infancia. Y tengo la fortuna de poder acompañarlos un montón y poder estar con ellos un montón también este laburo. Y haber llegado a estos 20 años de profesión me permite poder decir que no a algunas cosas, trabajar un poco menos y no tener que trabajar 14.000 horas para redondear un sueldo, que también eso, la trayectoria hace que uno pueda tener una mejor posición con no tantas horas de trabajo fuera de casa. También la pandemia sirvió para eso, porque mucho fue remoto y bueno, no hay que ir al diario a escribir, puedo escribir desde casa y eso mientras le doy la teta al pibe. Igual estás trabajando, ¿no? Estás relaburando. Creo que la pandemia también sirvió, te pregunto, o la pandemia o gente cercana que se enfermó o que se enferma todos los días y que pasa por cosas tremendas, para poner prioridades, ¿no? Bueno, en un punto el reconocimiento de la trayectoria que permite en lo económico, pero también la posibilidad a veces de uno de priorizar y decir, bueno, es un poco menos por acá, pero un poco más de esto otro. Sí, y es el momento también. Tengo nenes muy chiquitos. Un nene de 6 años que ahora está revolucionado porque tiene un hermanito y me necesita mucho. Además, tenemos una relación muy apegada. No es lo mismo el primer hijo que el segundo, ¿viste? Es así. Y un bebito de 9 meses que toma la teta cada 3 horas todavía, bocha. Y yo feliz, y me encanta, y me encanta. ¿Te gusta, disfrutás ser mamá? ¿O sí, llega un momento en el que quieras escapar? Todo el tiempo. Ok. Como nos pasa a todas. Gracias. Sí, por supuesto. Por eso digo que es uno de los grandes misterios la maternidad elegida, porque es muy difícil. Postergás mucho, es muy duro, es un gran sacrificio. Por eso también pienso en mi vieja y en su maternidad, ¿no? También con una nena enferma, qué duro, y con una sana a la que también hay que darle bola. Un montón de cosas que una puede criticar, pero un montón de otras que decís, che, wow, mirá toda la que hiciste. Es un montón. Ahora, así todo, para mí el disfrute de la maternidad le da sentido a todo lo demás, ¿no? También me pasa ahora con el segundo que tengo más esa puja de querer seguir en el laburo. No me pasó con el primero. Con el primero es, dejo de laburar, no me importa nada, no quiero saber más nada con esto, me tiene podrida periodismo. Quería largar todo. Y ahora no. Ahora me pasa que tengo más esa puja del adentro y del afuera. Todavía estoy puérpera. Es que cada puerperio me pasó exactamente al revés. Al revés. Yo con mi primera hija volví a trabajar a las 3 semanas. Sentí que tenía que cuidar los espacios, y con el segundo me tomé todas las licencias del mundo. Sentí que podía, ¿viste? Como cada mujer, cada nacimiento, es un mundo. Cada puerperio es un mundo, pero qué bueno poder disfrutarlo. Y otra cosa, perdón, Tati, ahí, en materia de derechos que tenemos que conquistar,
porque las políticas de cuidados, hay una ley de cuidados que está buenísima, que presentó este gobierno y está dormida en el Congreso hace 2 años, o 1 año y pico, que por las internas del gobierno, porque no sé qué, está completamente paralizada. En esa ley estamos hablando de las licencias. Licencias por paternidad, pero también ampliar la licencia de maternidad. Maternidad, adopciones, niños que nacen prematuros. Exacto. Chicos que nacen prematuros y se te termina la licencia antes de que el bebé salga del hospital. Salga del hospital, ¿no? Tenemos una gran deuda ahí. Una gran deuda en materia de políticas de cuidados y ahí también una gran deuda en materia de debate de la sociedad y cultural. Esto de, bueno, vos elegiste tener un pibe, se te cargo. No, la crianza es un hecho político. Y los estados tienen mucho para hacer ahí. Para hacer mejores sociedades tenemos que criar de otra manera. Tenemos que volver a la crianza que criar es comunitaria. Producir. Claro, Si no es el laburo más entender grande. que criar es producir, ¿no? Parece que uno es productivo afuera de casa y criar también es producir. Entonces, criar, dar la teta, porque mis hijos se enfermaron menos porque yo les di la teta a uno casi 3 años y a otro voy 9 meses y pienso seguir. Y eso hace que el sistema de salud tenga menos pibes enfermos porque hay mujeres que damos la teta. Y sobre todo la carga sobre las mujeres y cómo partimos siempre de abajo, porque somos las que estamos dedicadas sobre todo en un 70% del tiempo al cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas. Y eso también es político y ahí también el Estado tiene que entrar y la sociedad también tiene que entender que ese rol es fundamental para que esta sociedad funcione. ¿Y qué hacer? Bueno, las empresas que tienen más de 100 empleados tienen que pagar los cuidados de niños y niñas hasta los 3 años. Hay un montón de cosas ahí pendientes. Además de esto que decíamos, ¿no? De criar es producir, criar no puede ser un acto individual nunca. Jamás, es imposible. Hace falta una sociedad que acompañe, hace falta empresas que acompañen. Sola no se puede. No se puede y además las mamás... La mayoría de las mamás están muy solas criando en ese primer año de vida que es tan duro, tan difícil. Un día charlamos de la carga mental, ¿no? Porque ni hablar. Es muy difícil. Ni hablar. Ahora, hay otro hijito que no es un ser humano, pero que es libro, y al que le pusiste un montón, porque estuviste en todas las audiencias del juicio a la vicepresidenta. Sí. Yo digo ahí en el libro, criar un libro o escribir un hijo, parir un libro o escribir un hijo, ¿cómo era? O era al revés. Porque bueno, vino al unísono. La propuesta de escribir el libro de la editorial Galerna llegó cuando estaba en el 3er trimestre de embarazo de Rafael. Vos fuiste contando todo lo que pasaba en el juicio de la causa de vialidad, habiendo estado en todas las audiencias y contando, relatando qué era lo que se estaba viendo, qué pasaba en la sala. Ahora, mientras eso sucedía, también el intento de asesinato a la vicepresidenta, ¿no? Que cambia un poco lo que pasaba. Sí. ¿No? Sorpresivamente no cambió lo que pasó dentro del juicio. No digo sorpresivamente porque no hubo tanta repercusión en la audiencia de aquello que pasó, salvo una mención de uno de los abogados defensores y después Cristina, ¿no? Pero no hubo tanta repercusión, siendo que a la principal acusada casi la matan, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. También mirá otra vez cómo se unieron los caminos, porque quería ser abogada y después terminé haciendo periodismo judicial. Alguien me puso ahí, yo no lo elegí tampoco. Me lo ofrecieron en Página 12. Sucedió, tuvo que ver con el recorrido. Podía haber sido ahí o podía haber sido en espectáculos, no sabemos. Otro misterio. Alguien vio que yo podía funcionar para eso y bueno, algo pasó ahí. Y nunca en mi vida pensé que iba a derivar en un libro, y mucho menos mientras estaba embarazada y pariendo. Pero bueno, algo pasó. Esas audiencias al principio eran muy técnicas, se hablaba del cemento, se hablaba del cemento modificado y a la temperatura que había que trasladarlo. Aprendí un montón de ingeniería civil y de cómo se construye una obra, y cómo se construye una ruta en el sur, en la Patagonia, la veda invernal y no sé qué. Llamando y preguntando, diciendo, che, pero ¿y esto cómo es? Explícame. Entonces había ingenieros que me explicaban con una pasión increíble de cómo construir una ruta. Y yo decía, pero me decían, tenés que escribir el libro de vialidad. ¿Pero a quién le va a importar un libro sobre la ruta, sobre el cemento, sobre... y menos en el culo del mundo, ¿no? Santa Cruz. Bueno, entendí que no era un libro sobre el cemento. Entendí que no era un libro sobre las rutas.
era un libro sobre la figura con mayor centralidad de la política argentina de los últimos 20 años. Te guste, no te guste, la votes, no la votes, la odies o la ames, ¿no? Y además, con la carga histórica de ser el primer juicio a una vicepresidenta en ejercicio que conllevó una condena, ¿no? Ningún político... Sí, con un proceso judicial todavía abierto. Además que ahora está en apelación y demás, pero ningún político en la Argentina tuvo una condena, ningún presidente, ningún vicepresidente, ejerciendo la magistratura. Eso ya tenía un peso muy fuerte y para mí no se podía perder en los algoritmos de Internet. Tenía que estar en un libro. Y bueno, pasa que Cristina Kirchner reconoce la cobertura que hice también a Tuni Coleman en Página 12, quien fue mi maestro además, y reconoce mi laburo. Entonces, bueno, hay una periodista que cubrió todas las audiencias desde que empezó el juicio, que fueron 3 años y medio, todas las semanas, a veces audiencias que duraban 8 horas, 9 horas, 10 horas. Y la pandemia me ayudó porque podía seguirlas vía Zoom. Entonces iba a buscar al pibe, pero con la audiencia en el celular, escuchando en la otra oreja. Entonces escuchaba a la directora y me decía que ese día le había pegado un compañerito, escuchaba del otro lado declarar a Fariña, y llegaba a casa y escribía. Y bueno, y así es que termina eso, concluyendo en lo que hoy es condenada, ¿no? ¿Hablaste con Cristina en algún momento? Sí, hablé, pero no durante el proceso. No hablé directamente sobre el libro. O sea, cuando el libro estaba hecho, fui al Senado, lo llevé, lo dediqué, lo entregué, y mi diálogo con ella después fue, bueno, ¿lo recibiste? Sí, lo tengo, muchas gracias. Fin. Eso fue todo. Y yo lo agradezco. Yo agradezco que no haya habido un contacto previo, agradezco que no haya habido tampoco, no tuve una devolución, no. Yo lo agradezco porque siento una libertad enorme en ese sentido. Sentí una libertad, yo siento que tal vez me hubiera condicionado al momento de escribir. Y yo digo que no es un libro militante, no es un libro que levante el dedo todo el tiempo y diga lo que tenés que pensar, no es un libro que diga qué terrible el lawfare. Yo digo que hay muchas verdades posibles, que muchas van en paralelo, que muchas chocan entre sí. Lo que intenté hacer fue exponer todas. Entonces yo cuento en el libro que existió un empresario que se llamó Lázaro Báez, que se enriqueció mientras sus mejores amigos fueron presidentes de la nación, o su mejor amigo Néstor Kirchner. Entre 2013 y 2015 hay un crecimiento de su patrimonio exponencial. Y así como cuento eso, cuento que no hubo un solo testigo de los 114 que haya complicado la situación de Cristina Kirchner, ni tampoco prueba documental que haya probado que Cristina Kirchner haya tenido algún tipo de involucramiento con las supuestas maniobras. Y digo supuestas maniobras porque la otra verdad es que las maniobras no se comprobaron en el juicio. Y yo eso lo pruebo en el libro. Ni por la pericia oficial, ni por la testimonial, y escuché a todos, a 114 testigos durante 3 años y medio, hubo prueba contundente de la existencia de la defraudación al Estado. Sofi, es un año de elecciones. Sí. Y antes de cerrar te quiero preguntar un poquito por eso, pero para no irnos de la justicia, por supuesto el juicio a la vicepresidenta es de alto impacto para todos. A mí muchas veces me toca cubrir y hablar de temas sociales, de temas del día a día, de situaciones desde violencia de género a niños con impedimento de contacto, a cuestiones de las más cotidianas, si querés. Sí. Lo que le modifica la vida a la gente. Siento que la justicia tiene una deuda enorme con la sociedad. Sí. Y que los tiempos de la justicia no tienen absolutamente nada que ver con una niña abusada que está esperando 4 meses para una cámara Gesell, o con una orden de restricción de acercamiento con un vecino que vive enfrente de tu casa. Sí. ¿Por qué nos pasa? No te hablo de las grandes causas de corrupción, te hablo de las cosas chiquitas de todos los días. Sí. Que no termino de entender si están cajoneadas, si justamente quienes menos tienen y quienes son los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los que no pueden tener un abogado querellante, que están esperando que la fiscalía sea quien los defiende, que la fiscalía sea sus abogados.
Y las mujeres siguen muriendo y los chicos o las infancias siguen súper desprotegidas o haces una denuncia sin ser del sector más vulnerable de la sociedad, haces una denuncia y decís, no pasa nada. Mira, ¿por qué? A mí para esto siempre me gusta dividir. A veces creo que el periodismo judicial o el periodismo político nos hablamos mucho nosotros mismos, ¿no? Y nos metemos mucho en la rosca de los jueces y hablamos solamente de Comodoro Pi, que es un sector así de chiquitito de toda la justicia nacional. Pero a veces cuando se habla de reforma judicial o de modificar la justicia, también se habla en concreto de esto y esto es difícil de entender en casa, pero una mejor justicia, un mejor servicio de justicia, esto modifica tu vida directamente. Por eso es tan importante y es otra de las grandes deudas a 40 años de la democracia, que nuestra democracia, que nuestro país, más allá de un gobierno, pueda discutir una política de Estado, porque es uno de los 3 poderes del Estado, en materia jurídica, en materia judicial. Mejorar el servicio de justicia depende de un montón de cuestiones. Los laburantes del Poder Judicial, los trabajadores y trabajadoras, muchas veces van al baño y no tienen papel higiénico, ¿no? O se tienen que llevar su propia resma de hojas porque no hay. Porque es una repartición pública como muchas que todavía es deficiente en ese sentido. Y al mismo tiempo tenés jueces que ganan millones y millones de pesos, ¿no? La desigualdad hacia adentro del Poder Judicial. Y al mismo tiempo es uno de los poderes más conservadores, de los 3 poderes es el más conservador, el que menos quiere cambiar y modificar el statu quo, el único poder que viene muy rezagado con la aplicación de la ley Micaela, cuando vos hablas de los temas de género, es el único de los 3 poderes del Estado que todavía no aplicó la ley Micaela y no se capacitó en materia de género en todos sus estamentos. El poder en donde la mayoría de las que integran el Poder Judicial son mujeres, pero la mayoría de los que están en los cargos de toma de decisiones son varones. Hay un techo de cristal muy grande. Entonces eso también da cuenta, o sea, la problemática en materia de desigualdad de género hacia adentro del Poder Judicial explica en parte que la justicia hoy tenga un déficit muy grande en materia de género y de perspectiva de género en sus fallos, en la protección a las mujeres, a las infancias. Y después en general, la celeridad. No puede ser que vos empieces un juicio y lo termines de acá 5 años. Entonces, los nombramientos... Un juicio hace 10 años. Es una locura. Es una locura. Porque es un servicio público. Perdemos de vista que la justicia es un servicio público. Y como tal tiene que mejorar. Año de elecciones. ¿Algo de lo que viene te da esperanza? Qué pregunta. Te la pongo al revés. Algo de lo que viene me asusta. Algo de lo que viene me asusta. Me parece que la historia no es lineal, es circular. Y la historia tiene avances y retrocesos. Así como hablábamos de los derechos civiles, yo creo que en materia política y en materia ideológica, el mundo también está girando a la derecha, el mundo está girando hacia el conservadurismo, estamos inmersos ahí. Creo que no es una línea directa hacia allá, sino que es circular y que estamos en movimiento. Creo que hoy la moneda está en el aire, efectivamente, que todo puede pasar en la próxima elección, pero sí me asustan las opciones que le podemos llamar de extrema derecha, pero me parece que para que se entienda más es las opciones discriminatorias, que quieren cercenar derechos, que prometen represión, que prometen menos derechos. Eso sí me preocupa mucho. ¿Qué pasó en la Argentina para que exista un Milei? Pasó que las opciones, creo, es multicausal, ¿no? Y no soy especialista y hay colegas que profundizaron mucho en investigar las nuevas derechas, pero me parece que pasó que las opciones hasta ahora, en estos 40 años de democracia, no terminaron de resolver la mayoría de los problemas de la gente, que tenemos 40% de pobres, que el 50% de los niños y niñas en la Argentina están bajo la línea de pobreza, que aumenta la indigencia, que tenés laburo, hoy hay laburo, hay prácticamente pleno empleo, pero no llegas a fin de mes, que hay una inflación de más del 100%. Pasó que, por lo menos en los últimos 8 años, ninguno de los 2 gobiernos resolvió el problema de la pobreza en la Argentina, ni resolvió los problemas de la clase media, que seguimos sin poder adquirir
llegar a tener un crédito para comprar tu propia casa, que cada vez es más caro alquilar. Digo que los problemas cotidianos de la gente están lejos de solucionarse en su gran mayoría. Entonces, si no mejora la vida de la gente, que para eso es la política, para mejorar la vida de la gente, para mí es la principal herramienta de transformación que tienen las sociedades, bueno, pasa que si los partidos políticos, que venimos de un 2001 además, que tuvimos una gran crisis de representación, crisis de partidos y crisis de representación, las dos cosas, derivaron en que, si bien tuvimos gobiernos progresistas que mejoraron, que ampliaron derechos, que mejoraron la participación en el PBI de los trabajadores respecto de las empresas, después tuvimos un gran retroceso. Entonces, si los últimos dos gobiernos, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, no terminaron de resolver o de ampliar todavía la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, de los que mueven este país, de la mayor parte de los 50 millones de argentinos que somos, bueno, pasó que hay mucha bronca y que la extrema derecha y que las opciones de extrema derecha que levantan el dedo en contra de la casta o de la política y demás, terminan recogiendo esa bronca. Ahora hay algo interesante ahí, porque cuando preguntás y cuando ves las encuestas cualitativas del votante de esas opciones de extrema derecha, de un Javier Milei, y decís, bueno, pero vos querés que la universidad se privatice, no, te dicen. ¿Vos querés un vale para la educación? No, ni loca. Entonces, cuando vas al desagregado, te das cuenta que en realidad el argentino que se vayan todos. Eso. Hay una suerte, ¿no? De hartazgo. Eso fue una gran crisis de representación. Me parece que tiene que ver, sí, ¿no? Yo creo que hoy no hay crisis de representación. Con igual. dos gobiernos que ninguno pudo ser reelegido, ¿no? Venimos de dos Exacto. gobiernos en la Argentina que no tuvieron... Exacto. Dos presidentes, uno que decide no presentarse. Y otro que perdió. Exactamente. Pero... Y también venimos de presidentes que le echan la culpa siempre al anterior, ¿no? Y al final también me pregunto, ¿y para qué se presentan? ¿No? Como cuando las empresas privadas sí, yo igual ahí te hago una pareciera digresión. que te hacen un favor por venimos perdiendo plata, déjala, no la pierdas. Y yo no te pido que... Igual yo ahí te fijo una posición. A ver. Para mí no es lo mismo. Para mí el gobierno de Mauricio Macri mintió cuando asumió. Dijo que estábamos en una situación que no estábamos. La Argentina necesitaba mejorar en un montón de variables. Había que bajar la inflación, había empezado un estancamiento del crecimiento económico, todo eso es real. Pero no veníamos del infierno. No veníamos insisto, veníamos con el salario en dólares más alto de la clase trabajadora en América Latina. Hoy descendimos 10 escalones, si lo medís en dólares, y en participación de los trabajadores en el PBI. Y descendimos porque vino Mauricio Macri y porque volvió el Fondo Monetario Internacional. Y porque hoy no podemos aplicar políticas contracíclicas porque hay un Fondo Monetario Internacional que te revisa las cuentas y que no te deja. Entonces, ahí sí, yo parto tuvimos una etapa muy oscura en materia de posverdad en la Argentina. Del 2016 al 2019 nos mintieron. Y además nos mintieron respecto a lo que iban a hacer. Porque nos decían, los derechos que obtuviste se te van a mantener, no se te van a recortar. Bueno, cuando quisieron recortar y quisieron modificar el sistema previsional, hubo un estallido en el Congreso, digamos. La gente no los dejó. Entonces, ahí en ese sentido sí yo discrepo. Yo creo que hay una gran culpa del gobierno de Mauricio Macri que incrementó la inflación en vez de reducirla, que trajo el Fondo Monetario Internacional cuando ya no lo teníamos y que después encima te viene una pandemia, te viene una guerra, te viene... Sí, yo me acuerdo, una sequía. Lejos mío intentar defender a Mauricio Macri, me acuerdo de Mauricio Macri sentado en la mesa de Mirta Legrand diciendo que manejar la inflación era una pavada y que en un día la bajaba. El resto eran ineptos, de la lluvia de inversiones, me acuerdo de todo eso. La obra pública que la También paralizó. Siento, no es mi opinión la que importa acá para nada, pero si después de 4 años de gobierno sigue teniendo la culpa Macri este gobierno también tuvo 4 años para hacer las cosas que quiso hacer y presentar la fórmula que quiso presentar. Ni hablar. Ni hablar, y que también hay responsabilidad. Y la gente, creo que el votante de a pie, el que no está metido en la política todo el día, piensa un poco esto.
Por eso te digo que al no haberse resuelto la mayoría de los problemas de la gente común, ¿y sabes lo que siento también? Milei recoge ahí, ¿viste? Es peligroso. Que sacando esa extrema derecha, digo, al final quienes van a llegar a una segunda vuelta en la Argentina, bueno, según quienes lleguen, ¿son tan distintos? Yo creo que hay algunas diferencias. ¿Sí? Y si por lo menos si vengo escuchando los discursos, hay diferencias. Yo espero que nos venga un poco de alivio, que lo traiga quien lo traiga. No estoy muy contenta con nadie de las elecciones, de las posibilidades que nos esperan este año. Mira, pero Tati, hay dos países. O sea, vos hoy estás viendo el país de plena vacación de invierno, el turismo estallado, los restaurantes estallados de gente, y tenés un país que incrementó su pobreza. Sí. Entonces, bueno, el gran desafío del gobierno que venga es achicar esa brecha nuevamente, y es achicar la desigualdad. Argentina no es un país pobre. Cuando nos quieren vender que Argentina es un país de mierda, es un país pobre, es mentira. Tenemos un país muy rico y con enormes posibilidades, pero tenemos un país desigual. El mayor desafío del gobierno que venga, sea quien venga, debe ser sí, solo sí, el principal objetivo, achicar esa desigualdad. Que los que hoy menos tienen puedan tener más y los que más tienen la repartan un poco más. Que se venga un poco de alivio. Yo te pido un poquito, no a vos, ¿no? A quien venga, sí, un poquito de oxígeno porque sí, estaría no dando más la sociedad, sí, y todo lo que tenga que ver con derechos siempre ahí estaremos, sí, claro, militándolo y acompañando. Sofi, gracias. Que se repita, es nuestra primera vez acá, así que encanta, un placer. Que se repita. Gracias. Gracias a vos, Tati, sos muy, muy generosa y nada, te admiro profundamente. Todo este laburo, todo el laburo que haces hace tantos años, es un placer para mí estar acá. Placer enorme. Nos encontramos en la radio, nos encontramos en C5N, nos encontramos en Condenada. Sí, claro ahí, que sí. Ahí, por supuesto, en las librerías. Gracias. Gracias. A vos, gracias.